Si gustan, me acompañan a Primera Tesalonicenses. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 y vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 13. Va a ser Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y esto es lo que dice el texto. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Timoteo fue enviado para investigar lo que había ocurrido con la iglesia en Tesalónica, después de que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que abandonar la ciudad para salvar sus vidas. Pablo estaba en Grecia y toma la decisión de enviar a Timoteo a Tesalónica, y Timoteo regresa de Tesalónica trayendo excelentes noticias. La iglesia en Tesalónica estaba firme a pesar de los sufrimientos que estaba teniendo que experimentar por causa de su fe en Jesucristo. Y esta es la pregunta que yo quisiera que nos hagamos. Una iglesia como la de Tesalónica, que estaba siendo firme en medio de los sufrimientos, ¿qué necesita escuchar del apóstol Pablo? ¿Qué necesita escuchar para ser animada en medio de ese contexto? Yo personalmente estoy convencido de que esos 3 versículos que vamos a estar estudiando esta mañana son tan necesarios para nuestra iglesia como eran necesarios para la iglesia de Tesalónica en el primer siglo. Yo creo que yo anteriormente les he compartido que nosotros, aunque tal vez no somos aún esa iglesia de Tesalónica en muchos aspectos, estamos cerca de serlo. Y tal vez nosotros podríamos pensar en que somos una iglesia que está firme en muchos aspectos, y Pablo lo que dice, y que vamos a ver en la siguiente semana, es aquello que ya hacen, procuren abundar en ello más y más. De tal manera que lo que nosotros ya estamos haciendo y que hacemos bien, podemos procurar y debemos procurar hacerlo más y hacerlo mejor. Yo creo que eso es lo que este texto nos quiere enseñar esta mañana, que aquello que ya hacemos en la iglesia lo hagamos más y lo hagamos mejor. Entonces, si pudiera sintetizar estos 3 versículos en una verdad, y que sé que si practicamos esta verdad, nuestra iglesia va a ser animada en gran manera, esta es la siguiente verdad. El Señor incrementa el amor entre hermanos para presentarnos santos en su regreso. Voy a repetirlo. El Señor incrementa el amor entre hermanos para presentarnos santos en su regreso. Y cuando digo hermanos, evidentemente me refiero a hermanos en la fe. Y esta verdad la vamos a estudiar a partir de 3 secciones. La primera es que es Dios quien incrementa el amor entre los hermanos. La segunda es que el amor entre hermanos produce santidad. Y la tercera es que la santidad nos prepara para su regreso. Esa es la forma en la que vamos a estudiar este pasaje. Entonces, veamos la primera verdad que está en los versículos 11 y 12, y esa verdad es que el Señor incrementa el amor entre hermanos. El texto dice, ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino a ustedes, que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Aquí en el versículo 11, Pablo está iniciando con una realidad que es importante que todos podamos reconocer, y es que Pablo usa la expresión que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor.
lo que Pablo está tratando de hacer aquí en su oración inicial es dirigirse tanto al Padre como al Hijo. De tal manera que lo que él está tratando de darnos a entender es que aunque son dos personas distintas, son un mismo Dios. Dios es tanto Padre como Hijo. Y su oración está dirigida a ambos, aunque ambos son un solo Dios. Pablo entonces pide al Padre y al Hijo dos cosas. La primera es que guíen su camino hacia ellos, porque evidentemente, y lo vimos la semana pasada, pero hoy nuevamente lo está refrescando, es que Pablo tiene un profundo deseo por ir a visitar a los tesalonicenses y ayudarles en su vida espiritual. Pero también pide al Padre algo que solo el Padre puede producir. Y solo el Hijo puede producir, por eso se refiere a ellos y por eso dirige la oración a ellos. Y es que el Señor, como uno solo, haga crecer y abundar en amor a los miembros de la iglesia en Tesalónica. Eso es como si nosotros pudiéramos tener un deseo hacia ustedes y nuestro deseo es que el Señor haga crecer el amor y haga abundar el amor que hay en ustedes. Ahora, el amor se describe en Gálatas 5 como parte del fruto del Espíritu, de tal manera que podemos verlo de esta manera. El Padre y el Hijo, desde el trono, desde las alturas, desde el lugar soberano de gobierno que tienen en este momento, dotan a la iglesia a través de su Espíritu que está actuando en nuestros corazones para obrar en nosotros, ¿qué? Amor. De tal manera que el amor que disfrutamos se produce y se ve incrementado en la iglesia es el resultado de una obra trinitaria. Es el resultado de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad están involucradas de tal manera que nosotros podamos experimentar el amor entre unos a otros en la iglesia. Pablo tiene algo muy claro. Pablo ha dicho, vean, nosotros hay momentos en que los hemos tratado como padres, hay momentos en que los hemos tratado como madres, con cada una de las características que eso conlleva, pero aún con nuestro mayor esfuerzo, Iglesia de Tesalónica o Iglesia La Gracia, necesitamos recordar que el único que puede producir fruto espiritual en la iglesia es el Señor. De tal manera que Pablo quita la mirada de los hombres en él y los lleva a poner su mirada en el Señor, para descansar en el Señor, para buscar en el Señor la providencia que solo Él puede dar a la iglesia, específicamente en el área del amor. Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3:6 plantea lo siguiente, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Que esto es básico. El crecimiento viene como resultado de la obra de Dios en la iglesia, no por medio de lo que nosotros como hombres hacemos, aunque como hombres tenemos que buscar la excelencia y buscarlo hacerlo con nuestras mejores capacidades. El fruto espiritual que la iglesia experimenta es simplemente el resultado de la obra de Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que si él ruega para que ese amor crezca y abunde entre los hermanos de la iglesia, ¿cuál debería de ser nuestro ruego al Señor? Que el Señor produzca, incremente y desarrolle ese amor entre nuestros hermanos de la iglesia. Y eso nos incluye a nosotros. Entonces el apóstol Pablo utiliza dos palabras específicas relacionadas con amor. Él quiere que el amor crezca y que el amor abunde en su iglesia, en la iglesia del Señor. Y estas palabras, si uno las lee rápidamente, podrían parecer un poco como sinónimos. Bueno, crecer, abundar es lo mismo, que crezca, que abunde. Y pasamos ahí muy rápido. Pero en realidad hay una distinción entre ambas. Crecimiento tiene que ver con la cantidad de amor que nosotros podemos desarrollar. Y abundancia quiere ver con la calidad de amor que nosotros podemos entregar o que nosotros podemos dar. Déjenme darles un ejemplo de esto.
amor crece en cuanto a cantidad y abunda en cuanto a generosidad y sacrificio. Por ejemplo, nosotros podemos tener un recipiente de 250 mililitros. Eso es una cantidad. Pero nosotros podemos aumentar o incrementar la capacidad de ese recipiente a una botella de 1 litro. O eso puede incrementar la capacidad a 1 galón, que son 3.7 litros. O incluso podemos incrementarlo a un tanque grande de agua de 1 tonelada. Okay, eso se refiere a la capacidad de incrementar la cantidad de amor que puede haber en nuestros corazones. Pero la calidad se refiere a lo que nosotros ponemos para llenar ese tanque o ese recipiente. Y eso específicamente se refiere a que la idea es que nuestro corazón crezca en nuestra capacidad de amar, pero también en la calidad del amor que nos damos, de tal manera que mientras va creciendo el recipiente de nuestro corazón, lo vamos llenando de un amor cada vez más sacrificial, de una vez cada vez más generoso, de un amor cada vez más intencional. Eso es algo que ya la iglesia de Tesalónica hace. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe y su trabajo de amor. O sea, Pablo les reconoce, ya en el capítulo 1 les está diciendo, el amor entre ustedes es evidente, tesalonicenses. Y yo podría decir, junto con Dani y con Andrés, Iglesia La Gracia, el amor entre nosotros es evidente. Hay un amor sincero, hay un amor genuino. Ahora, ¿podemos crecer en el amor? Desde luego que sí. ¿Puede mejorar la calidad del amor con el que nos amamos? Desde luego que sí. De tal manera que si podemos mejorarlo, debemos de procurarlo. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia. Él quiere que crezcamos en nuestra capacidad de amar y que crezcamos en la calidad del amor que mostramos unos por otros. Pero lo importante aquí es entender que ese amor es el fruto de Dios. Él es el que pule el amor. Él es el que nutre el amor entre los hermanos. Él es el que desarrolla el amor entre los hermanos. Él es quien afina el amor entre los hermanos. Él es quien perfecciona el amor entre los hermanos. Y si yo les pregunto a ustedes, todos nosotros queremos ser amados. Todos queremos ser amados, nos gusta que nos amen, pero ¿saben qué? También nos gusta amar. Entonces, si sabemos que ese amor que nosotros disfrutamos solo puede crecer por medio de la obra de Dios, a través del Padre, del Hijo y de su Espíritu, ¿qué sería lo natural de la iglesia? Pues que la iglesia se vuelque en ruego, en oración y súplica al Señor para que produzca ese tipo de amor en nosotros. Y una buena pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuántas veces te diriges al Señor en oración para pedirle que dé un fruto de amor abundante y de continuo crecimiento en la iglesia local? ¿Cuántas veces el amor entre los hermanos está presente como parte de tu oración al Señor? Debería estar presente, eso es lo que nos enseña el texto. Entonces, tengámoslo presente en nuestras oraciones. Puede ser que hasta ahora no lo hayamos tenido en cuenta, pero ya sabemos que esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere orar en nosotros. Entonces, a partir de ahora, tengamos presente en nuestras oraciones, clamar al Señor para que el amor entre nosotros como Iglesia La Gracia crezca y abunde, no solo en cantidad, sino también en calidad. Pero tenemos un ejemplo del tipo de amor que Pablo quiere ver en la iglesia de Tesalónica. Y ese ejemplo lo tenemos en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. ¿Cuál es ese tipo de amor? Bueno, el amor que el amor que es paciente, que es bondadoso, el amor que no tiene envidia, el amor que no es jactancioso, el amor que no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor que no se regocija en la injusticia,
sino que se alegra con la verdad, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta. Saben, de manera muy interesante, este es un tema que es usado mucho en las bodas, ¿verdad? Se habla de este tipo de amor y no está mal hacerlo, porque realmente es una descripción del amor. Pero si nosotros lo entendemos dentro del contexto, Pablo no está aplicando ese tipo de amor para la relación entre un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial. Pablo lo está aplicando específicamente para la relación entre hermanos dentro del contexto de una iglesia local. O sea que ese es el tipo de amor que Dios quiere ver en las congregaciones, en las iglesias locales. Ese es el tipo de amor que Dios quiere ver en Iglesia La Gracia. Pero para disfrutar de ese amor necesitamos clamar al Señor que lo produzca en nosotros. Imagínense el testimonio de una iglesia que dice que Cristo nos salvó por amor, pero que sus miembros están aislados, no se interesan unos en otros y lo peor, tienen conflictos entre ellos. ¿Qué clase de testimonio daría esa iglesia de la salvación de Cristo? Por el contrario, imagínense el testimonio que una iglesia que se ama de esta manera, que considera que cada una de las personas que tiene a la par es tan valiosa al punto que Cristo derramó su sangre por esa persona, de tal manera que nos volcamos en amor unos por otros y para con todos. Saben, la iglesia del primer siglo, en buena medida, y el segundo siglo, en buena medida, creció por el impacto que las personas tenían al ver la forma en la que ellos se relacionaban y se amaban, experimentando la peor persecución del primero y segundo siglo. Las personas evidentemente eran atraídas, ¿qué es esa clase de comunidad que hay ahí? ¿Cómo es que se tratan de esa manera? ¿Qué fue lo que les pasó en la mente para amarse de esa manera en medio de todos los sufrimientos que están experimentando? ¿Saben qué pasó? El Evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que pasó. Eso es lo que informa la forma de amarnos. No la forma en que el mundo se ama, sino la forma en la que fuimos amados, porque Jesús nos dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Si hablamos de un amor más sacrificial y más generoso, es el amor expresado por Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. No solo nos dio lo mejor que tenía, sino que suplió la mayor necesidad que nuestras almas tenían. Ese es el tipo de amor que Dios espera que nosotros practiquemos, dando lo mejor que tenemos por los hermanos, buscando el mayor beneficio espiritual para los hermanos, porque así fuimos amados. Esa es la forma en que Él espera que se comporte la iglesia y ese es el tipo de amor que Él espera ver en la iglesia y Él lo produce. O sea, es que no es imposible para nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, porque un día queremos amar y al otro día tenemos pereza. Un día queremos amar y al otro día tenemos compromisos. Un día queremos amar y al otro día no queremos amar. Pero Dios es amor. Él no puede no ser amor. Él es amor. Y Él es el que obra el amor entre los hermanos para que aún en medio de todas nuestras debilidades y en medio de todo nuestro pecado haya fruto de amor en nuestros corazones para la edificación de su iglesia. Por eso debemos procurarlo a Él. Y vean qué lindo lo que dice el texto, porque nos dice, ese tipo de amor debe ser unos para con otros y para con todos. ¿Okay? Eso es impresionante. Esta expresión unos a otros la vamos a ver 6 veces en lo que resta del libro de Tesalonicenses, que nos quedan solamente 2 capítulos. Pero eso es para recordarnos la necesidad de comprender y de creer y aceptar que todos somos importantes de la iglesia. Eso es para recordarnos y que podamos creer y aceptar que no debemos de tener favoritismos en la iglesia, porque todos somos hijos de Dios. Entonces no nos amamos según el mundo. La semana pasada yo les dije, muchas veces nos relacionamos en función de los criterios del mundo, porque tenemos más afinidad, porque estamos en una etapa de vida parecida con aquellas personas. ¿Y qué pasa con los que no están ahí? No los tomamos en cuenta. No. Así es como se relaciona el mundo.
Así es como se generan las amistades en el mundo. En Cristo, la forma en la que generamos comunión con nuestros hermanos es en función de nuestra identidad, es en función de que todos formamos parte de una misma familia a través del espíritu de adopción que se nos ha dado, por el cual podemos clamar a Dios como Padre. Por eso es que todos somos importantes. Y esta es la forma en la que Pablo dice, es unos a otros, ¿okay? Unos a otros, y para con todos. Es la forma de decir que no se quede nadie sin dar este tipo de amor, pero tampoco que no se quede nadie sin recibir este tipo de amor. Y esta no es la responsabilidad exclusiva de los pastores. Nosotros lo enseñamos, pero no podemos obligarlos a practicar este tipo de amor. Esto es una responsabilidad personal, individual, delante del Señor de cada miembro de la iglesia. De que cada miembro pueda decir, Señor, si ese es el tipo de amor con el que tú quieres que yo ame, yo te quiero decir, Señor, y tú lo sabes, que tú lo tienes que obrar en mí, porque yo no lo puedo dar. Pero si tú quieres y me lo estás pidiendo es porque lo puedes hacer. Por lo tanto, Señor, dame ese tipo de amor para que yo se lo pueda ofrecer a mis hermanos en la fe. Pero aquí vienen los retos. El primer reto, no son los únicos, pero son algunos. El primer reto es creer realmente que Dios va a obrar ese tipo de amor entre nosotros y depender de Él para amarnos de esta manera. Entonces, ¿lo creemos? Porque esto es creerle a Dios. Esta es la confiabilidad de Dios, que Él dice que Él puede producir algo. ¿Crees que Dios lo puede producir? El segundo, tenemos que aprender. Póngame atención absolutamente todos. Si está hablando con el de la par, este es el momento de no hablar con el de la par. Tenemos que negar la mentira satánica de que pedir ayuda es incomodar a nuestros hermanos. Voy a repetirlo. Tenemos que negar la mentira satánica de que pedir ayuda es incomodar a los hermanos. Saben, el amor entre hermanos es una expresión de glorificación a Dios y tiene como resultado la edificación de la iglesia. Necesitamos cambiar el chip de incomodamos y meter el chip de le estamos dando la bendición a la iglesia para que nos sirva y a través de ese servicio darle la gloria a Dios. Ese es el chip bíblico que nosotros necesitamos meter en nuestras mentes. Tercero, necesitamos aprender a compartir nuestras cargas con otros y no solo con nuestros pastores. ¿Okay? Necesitamos aprender a compartir las cargas con otros y no solo con nuestros pastores. ¿Okay? Imagínense, este es el tipo de amor de unos a otros. Ahorita en Iglesia La Gracia somos 80 miembros y hay un grupo significativo de personas que quiere hacerse miembro de la iglesia. Imagínense que todos esos 80 miembros solo hablen con sus pastores. ¿Ustedes creen que eso es viable? Mientras nosotros tenemos que generar instrucciones o enseñanzas, generar contenido para nutrir a la iglesia, mientras nosotros tenemos que atender nuestra familia, mientras nosotros tenemos que atender nuestros seminarios, ¿ustedes creen que nosotros daríamos abasto para atender mensualmente a 80 personas? No. Y exigirle eso a los pastores sería una irresponsabilidad de parte de la iglesia, porque no lo pueden hacer. ¿Saben qué ha dicho Dios? Los pastores capacitan a las ovejas para que las ovejas lleven adelante la obra del ministerio. Esto está en Efesios capítulo 4. De tal manera que ustedes, entre ustedes, eso nos incluye a nosotros como parte de la misma iglesia, somos los que debemos atendernos unos a otros en medio de nuestras necesidades. Tienes 80 personas que te pueden ayudar, pide ayuda. Porque lo que pasa es que cuando te acostumbras a que solo sea el pastor, este es el problema. Si el pastor no puede, te vas a sentir solo. Y vas a sentir que nadie te ayuda. Por el contrario,
si empiezas a reconocer que la voluntad de Dios en su iglesia es el unos a otros, porque todos tenemos dones, todos tenemos habilidades, todos fuimos dotados de algo para la edificación del cuerpo, ahí es donde vas a empezar a ver la maravilla de ser miembro de una iglesia. Porque si hoy no hay Raymond, mañana es Marco. Y si hoy no es José, mañana es Nicky. Si hoy no es Javi, entonces mañana es Jota. Y todos son la provisión del Señor para mi vida. Eso es glorioso. Esa es la gloria del cuidado de Cristo a través de la iglesia mientras habitamos en un mundo caído. Él no nos dejó solos. Él nos dejó todo un cuerpo de personas para que nos ayuden a caminar en nuestra vida hasta el día que Él regrese por nosotros. Es imposible vivir la fe de una manera que honre al Señor sin una iglesia local. Pero les voy a decir algo, también es posible vivir de una manera que no honra al Señor dentro de una iglesia local. Y eso es, o no involucrándonos en la vida de nuestros hermanos, de todos, o no permitiendo que otros hermanos se involucren en nuestras vidas. Todo lo contrario, lo que el Señor quiere es que haya una comunión continua de todos aquellos por los cuales Él derramó su sangre, para que unos a otros se ayuden en este caminar, en este peregrinaje, hasta que lleguemos a la gloria venidera. Esta es la provisión más amplia y diversa y perfecta, porque viene de Dios, que Dios pudo haber provisto para cada uno de nosotros. ¿Saben cómo se llama? Iglesia local. Se llama iglesia local. No podemos vivir solos. Dios decidió y desarrolló y estableció la iglesia porque es necesaria para nosotros. Entonces, roguemos a Dios que este no solo sea el ruego de unos, que sea el ruego de todos. Roguemos al Señor, Señor, haz crecer y haz abundar ese amor entre nosotros. Ténganlo presente en las oraciones diarias que hacemos al Señor. Esto es una oración congregacional, no solo cuando estamos juntos, pero también individualmente, de manera continua estamos orando, porque esto es bueno para nuestras almas y es bueno para la iglesia. Eso sí, oremos al Señor también para que cuando Él quiera orar ese amor, tengamos la disposición de corazón para dárselo a nuestros hermanos, tanto como la disposición de corazón para recibirlo de nuestros hermanos. ¿Tiene sentido? Eso es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia local. Pero no solo eso, es que el Señor sabe, y esto nos lleva al segundo punto, que el amor entre hermanos nos lleva a mayor santidad. El amor entre hermanos nos lleva a mayor santidad. Vean lo que dice la primera parte del versículo 13. A fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad. Lo que el versículo 13 nos está diciendo es que hay un fin para el amor. No es amarnos simplemente por amarnos, no, es que el amor tiene un fin. Y el medio para alcanzar ese fin es el amor. Pero Él, noten, Él es quien afirma nuestros corazones. La obra es del Señor. Podríamos decir, Él es quien incrementa el amor y Él es quien afirma nuestros corazones. Y eso se refiere a la totalidad de nuestro ser interior. Él afirma, Él afianza, Él arraiga todo nuestro ser interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras afecciones, nuestra voluntad, todo nuestro ser interior, Él lo afirma en Él. De tal manera que por más dura que sea la realidad que estemos enfrentando nosotros en nuestro día a día, nos permite recordar que esta realidad es temporal y terrenal. Y en medio de eso, Él nos afirma. Todos tenemos situaciones difíciles, ¿cierto? Todos. Todos, porque estamos en una carne que es inclinada al pecado y estamos en un mundo caído, donde el mundo caído es difícil para todos aquellos que queremos vivir en santidad. Pero Él nos lleva a estar firmes en nuestro ser interior, aún en las peores situaciones. Y esa firmeza tiene como resultado
santidad. Cuando estamos firmes, entonces actuamos en conformidad con quién es el Señor, no en conformidad con nosotros mismos o lo que entendemos o creemos que es la mejor forma de actuar en una situación específica, ¿no? Actuamos según nuestra identidad en Cristo y según el mandato que tenemos de Dios o la instrucción que tenemos de Dios o los principios que encontramos en Dios o los ejemplos que encontramos en la palabra de Dios. Podemos verlo incluso como si fueran 3 etapas. El amor entre hermanos es utilizado por Dios para afianzar nuestros corazones, y una vez que nuestros corazones son afianzados en Dios, el resultado en nuestra vida es santidad. Eso es lo que el texto nos está tratando de comunicar. Entonces, si queremos cultivar madurez espiritual, tenemos que haber sembrado semillas de amor fraternal. Voy a repetirlo, si queremos cultivar madurez espiritual, tenemos que haber sembrado semillas de amor fraternal, tenemos que habernos amado. Si no hay amor, no hay santidad. Eso es lo que está diciendo básicamente Pablo. Voy a ponerlo de otra perspectiva. Es posible que haya personas que no han desarrollado madurez espiritual aún en sus vidas porque no se han invertido en amar generosa y sacrificialmente a otros, ni tampoco han permitido que otros los amen a ellos de manera sacrificial y generosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón es que yo no doy ese paso de madurez espiritual? ¿Por qué razón es que hay otros que avanzan y me sobrepasan? ¿Alguna vez te lo has preguntado? El apóstol Pablo nos está diciendo, ¿sabes cuál es un medio para la santidad personal, la madurez espiritual? El amor de unos a otros. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20? Que también es muy mal usado porque siempre se usa para el dinero. Pero Pablo lo usa para el servicio. ¿Hay más gozo en qué? En dar que en recibir. De tal manera que cada vez que nosotros amamos de esta manera, ¿saben qué se está produciendo en mí y en el que recibe mi amor? Madurez espiritual. Porque tal vez no estamos comprendiendo teológicamente mucho del cristianismo, pero lo estamos comprendiendo a partir de ¿qué? De la práctica del amor. Saben, muchas veces no tiene mucho peso necesariamente, mucho peso tener un doctorado, tener una maestría, tener un bachillerato en teología. Porque el conocimiento no necesariamente te garantiza madurez espiritual. La madurez espiritual se ve por medio de la práctica que nosotros tenemos de aquello que conocemos. De tal manera que si sabemos que la voluntad de Dios es que nos amemos y lo practicamos, ¿qué se va a ir desarrollando en nosotros? Madurez espiritual, crecimiento en santidad, semejanza de Cristo, vidas piadosas, apartarnos del mundo. Cuando yo leí esto, yo pensé en esto, esta realidad de que podemos alcanzar la madurez espiritual a partir del amor de unos a otros debería ser de ánimo y aliento para todos los que piensan que crecer en madurez espiritual requiere un estilo de vida cristiano prácticamente inalcanzable. ¿Tiene sentido? Muchas veces decimos, no, es que para llegar a la madurez espiritual yo tengo que estar allá. Como John Piper y como John MacArthur y como R.C. Sproul, y vemos a esos personajes y nosotros, no, es que ellos están muy arriba. Pablo está diciendo, la madurez espiritual es posible para todos. ¿Cómo? Ámense unos a otros. ¿Quieres desarrollar madurez espiritual en tu vida? Ama a tus hermanos y permite que te amen también. Vean qué medio más precioso, no es el único. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la obra del Espíritu en nosotros. O sea, no es el único medio. Tenemos la función de los pastores en nuestras vidas. Pero es un medio al cual todos podemos apelar. Y es igualmente válido como los otros. El amor de unos a otros produce santidad entre los hermanos o nos lleva a la santidad.
Ahora, ¿cuál es el objetivo de santificarnos? Porque hay una razón para santificarnos. ¿Para qué nos estamos santificando? Estamos hablando de santificación como apartarnos del mundo para ser cada vez más devotos al Señor. ¿Okay? Para ser cada día más intencionales en buscar y procurar la gloria de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás hermanos de la iglesia. ¿Para qué lo hacemos? Y esto nos lleva al tercer punto, la tercera verdad. Es que la santidad nos prepara para su regreso. La santidad nos prepara para su regreso. Ahora, el tema de la venida de Jesucristo, Pablo lo va a ampliar más en los capítulos 4 y 5. Entonces yo voy a dejar ese tema más para esos capítulos. Pero de momento lo que el apóstol nos permite reconocer a partir de este texto es que el creyente procura la santidad en su vida personal y en la vida de los demás hermanos de la iglesia porque vive esperando la venida de su Salvador. ¿Okay? No solo lo procuramos en nuestras vidas, lo procuramos en la vida de los demás. Porque todos, como una sola iglesia, estamos a la espera de que Cristo, que es cabeza de la iglesia, venga por nosotros. Y aquí el punto es, ¿cómo te vas a presentar cuando Él regrese? ¿Cómo estás preparando tu alma para el momento de encontrarse con su Salvador? Donde finalmente no solo encontrará a su Salvador, sino también a su Creador. Se encontrará con el Hijo y se encontrará con el Padre. Es en ese momento, familia, donde nuestra realidad va a quedar completamente al desnudo. Y no es que no lo está ahora, lo está ahora. Pero hay un momento donde como todavía no hemos llegado al juicio, a veces nosotros creemos que hay cosillas que puedo tender ahí a escondidas y cosillas que podrían estar ahí y nadie se va a dar cuenta. Familia, Dios todo lo sabe. Y va a llegar un momento donde vas a tener que estar delante del Señor en el juicio final y vas a estar expuesto completamente ante el Dios que todo lo sabe y que tiene pleno y total y completo conocimiento de hasta las cosas más remotas de tu corazón, de tu alma, de tus pasiones, de tus pensamientos, de tus sueños. Él todo lo conoce. Y solamente la santidad es lo que va a hacer que nosotros podamos presentarnos irreprensibles delante de Él. Y el camino a la santidad, ¿cuál es? El amor entre los hermanos, familia. El amor entre los hermanos. No debemos olvidar nunca, familia, que Pablo le está escribiendo este texto a una iglesia sufriente por causa de su fe. Okay. Y esto es lo que está diciendo. Está bien, iglesia tesalónica, procuren amarse todavía más. Yo sé que está sufriendo, pero no se desconecten pensando solamente en sus sufrimientos presentes. No, porque los sufrimientos presentes solo son un recordatorio que estamos a la espera de la venida de nuestro Salvador. De tal manera que la vida nunca se vive en función de la temporalidad actual, sino en función de la realidad eterna a la cual estamos aguardando. Y para eso, ¿qué es lo que nos ayuda nuevamente? El amor entre hermanos. Saben, necesitamos hermanos que en nuestras luchas más difíciles y en nuestros momentos más bajos de vida espiritual nos digan, no, por ahí no es por acá, vamos, perseveremos, es por aquí, es por aquí. Porque usualmente, ¿cuál es nuestra tendencia? Buscar en otros lugares lo que solo Dios puede proveer. Esa es la tendencia del corazón humano. Independientemente de quiénes seamos, la tendencia es querer apartarme a izquierda o a derecha. Y lo que necesitamos son hermanos que nos digan, no, Juanjo, es en Cristo. Es que no hay otro medio, no hay otro camino, es en Cristo. Y todos lo necesitamos. Y yo lo necesito de ustedes tanto como ustedes lo necesitan de mí. Así es la iglesia local, es preciosa. Por eso Pablo dice, la oreja no puede decirle a la mano, no te necesito. Porque todos somos importantes para esto. Es en esos momentos donde nosotros necesitamos recordarnos unos a otros, esto es temporal. Esto es temporal, esto va a acabar. Y va a llegar un momento donde ya no vamos a experimentar más dolor.
Perseveremos, vamos hasta el final. Son solo 60, 50 años. ¿Qué son 60 y 50 años comparado a una eternidad en la presencia del Señor? Los que estuvieron en el estudio esta semana vimos, Daniel estuvo 66 años en Babilonia y se mantuvo firme porque tenía la compañía de otros 3 hombres que juntos se mantenían firmes. El Señor no nos ha dado 3, nos ha dado 80 para mantenernos firmes en este peregrinaje hasta su presencia. Y necesitamos el amor de unos a otros. Vea lo que dice 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora, este tema, lo que Pablo está tratando de recordarles aquí a los tesalonicenses, no es si pierde la salvación o no. La salvación no se pierde, según lo que nosotros creemos en la Escritura. Es un tema de cómo queremos presentarnos y cómo queremos ser recibidos cuando estemos delante de ese momento en el que todos vamos a estar. Por ejemplo, puedes ser recibido con un siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. O puede ser recibido como alguien que se salvó, pero como por fuego. ¿Cómo quieres ser recibido? ¿Cómo quieres presentarte delante de tu Salvador? ¿Quieres pasar así como dejándolo, como se dice, los pelos en el alambre? ¿Así quieres entrar al reino de los cielos? ¿O quieres entrar con bombos y platillos, el Señor diciendo, has sido fiel? Y tuviste retos, y tuviste pruebas, y tuviste sufrimientos, y no fue fácil para vos, pero ¿sabes qué? Has sido fiel, ven, entra. Te hemos estado esperando. ¿Cómo queremos entrar? ¿Cómo queremos llegar a ese momento? La palabra nos dice, procuren presentarse irreprensibles. Irreprensibles básicamente es un sinónimo de santidad. Y el texto nos está diciendo que para alcanzar esa santidad necesitamos el amor de todos. Un amor generoso y un amor sacrificial. Necesito darlo y necesito recibirlo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y eso hace que todavía más importante el hecho de necesitamos clamar a Dios para que incremente nuestro amor y nos podamos amar en los momentos buenos y en los momentos difíciles como una sola iglesia. Porque esto es lo precioso, es que Dios nos quiere utilizar. Él no solo te salvó, Él te quiere utilizar para la edificación, el crecimiento y la santificación de tus hermanos, para que cuando ellos lleguen a la presencia del Señor, lo que ellos escuchen es, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Tiene sentido? Esto es como si lo dijéramos de esa manera. Si nosotros pudiéramos hacer algo para que nuestros hermanos se presenten sin nada que avergonzarse en el día del juicio final, deberíamos de procurar con toda nuestra diligencia hacerlo. Si yo puedo hacer algo para que Denise se presente delante del trono de Dios sin tener ninguna vergüenza delante de Él, ¿no debiera yo hacerlo? Por supuesto que sí. Ahora, la forma en la que lo hago es amándola, sacrificial, servicial, íntegramente y generosamente. Y ese es el tipo de amor que tenemos todos para con todos. Cada uno de nosotros, vean que es que Dios es maravilloso. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder servir a su hermano y a su hermana para que éste sea hallado irreprensible en aquel día. Y para ello debemos de poner todo nuestro empeño. Esas son las cosas que a mí me asombran de la palabra y me hacen amar a la palabra, cómo Dios pensó todo. Y lo hizo de esta manera para que nadie sea menos en la iglesia. Lo hizo de esta manera para que todos tengamos un rol importante en la iglesia. Y esto no se trata de ministerios, no estamos hablando aquí de ministerio de bienvenida, ministerio de alabanza, ministerio de predicación, ministerio de enseñanza, no estamos hablando de nada de eso, familia. Estamos hablando del amor genuino entre hermanos que están en un peregrinaje,
y que en ese peregrinaje vamos a tener sufrimientos y tentaciones y necesitamos acompañarnos unos a otros. Es el ministerio del amor de unos a otros. Y ¿sabe qué? Pablo dice, pidan la profecía y es buena. Pero dice, usted puede hacer muchas cosas en la iglesia, pero si te falta amor, no tienes nada. El amor es la virtud más importante que debe caracterizar a la iglesia del Señor, porque Él es amor y la iglesia debería ser un reflejo del carácter del Señor. Dios tiene una naturaleza tan llena de gracia y misericordia que Él mismo nos une a una iglesia para que recibamos de ella bendiciones espirituales que nunca podríamos disfrutar estando solos. Y parte de eso es el amor entre hermanos. Tenemos un gran Dios que nos mostró su amor a través del sacrificio de Cristo, nos muestra su amor a través de sostener nuestras almas en medio de una comunidad, y familia, nos mostrará su amor al dejarnos entrar en su morada celestial cuando lleguemos a su presencia. De momento, veamos el presente a la luz de la gloria venidera y vivamos hoy en función de aquello que trae gloria a Dios. Y lo que trae gloria a Dios en su iglesia es el amor genuino, bondadoso, afectivo, generoso y sacrificial de todos aquellos a los que Él salvó a través de la sangre del Cordero. Nuestro clamor es que el Señor obre eso en nosotros, y nuestro clamor es que nosotros dispongamos nuestro corazón para ser usados por Dios en la santidad de cada miembro de la iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por dejarnos textos que nos instruyen, Señor. En un mundo lleno de individualismo, como más bien el Evangelio es contracultural y nos llama, Señor, a ser cuadernos abiertos, Señor, libros abiertos con nuestros hermanos de la iglesia, tanto para servir como para ser servidos, tanto para amar como para recibir de los demás hermanos el amor que solo tú puedes obrar, Señor. Señor, haznos a todos anhelar estar en tu voluntad, y sabemos que tu voluntad es nuestra santidad. Y recuérdanos que el medio que tú has provisto para llegar a Él, a esa santidad, es el amor entre unos y otros, Señor. Obra en nosotros ese amor, Señor, y danos a nosotros la gracia para vivir en función de lo que te trae gloria, Señor. Y un día, Señor, cuando todos estemos en tu gloria, podamos celebrar que fuimos recibidos, todos, Señor, fuimos recibidos con un siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor, Señor. Concédele esa gracia a tu iglesia, Señor. Concédenos la capacidad de ver el valor en cada uno de nosotros. Por más diferentes que seamos, Señor, somos uno en Cristo, Señor. Por más diferencia que haya en las etapas de vida en las que estemos, Señor, todos hemos sido bautizados en tu familia por medio del Espíritu. Y aun cuando no tengamos cosas en común, tenemos lo más importante en común, y es que la sangre del unigénito de Dios fue derramada por nuestra salvación, Señor. Oh Señor, si valoramos la unidad espiritual que tenemos por encima de las formas del mundo, nos daríamos cuenta, Señor, de cuánto valor tiene la iglesia local. Y nos daríamos cuenta del diseño divino que tú mismo estableciste para que nosotros pudiéramos tener lo necesario y el acompañamiento idóneo mientras caminamos en este mundo caído y enfrentamos todo lo que este mundo caído nos presenta, Señor. En tu soberanía dejaste una iglesia local para nosotros. Agradecemos por Iglesia La Gracia, Señor. No somos una iglesia perfecta, Señor, pero queremos mejorar, Señor. Queremos hacer las cosas mejor de lo que lo estamos haciendo, Señor. Y yo te pido, Señor, que hagas crecer y hagas abundar el amor de unos a otros, Señor, en tu iglesia, para la gloria de tu nombre. Amén.